¿Qué tal? Muy buenas tardes, amados radioescuchas, amados hermanos. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, a sus familiares. Y bueno, hoy sean bienvenidos a este programa Impactando el Reino de Dios. Y ahora venimos toda la familia con nueva enseñanza, con lo que el Espíritu ha traído a nuestras vidas. Y antes de dar inicio a este programa, vamos a compartir nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor Oficial. Recuerden que tenemos dos, el de Impactando el Reino de Dios y la de la iglesia, su casa. Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor Oficial. En Instagram estamos como Casa Yo Soy el Buen Pastor. En YouTube estamos como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor. Amén. También vamos a dar los números telefónicos para que te puedas comunicar con nosotros, ya sea para darnos un testimonio, para alguna necesidad que tengas, quieres que oremos por ti, nos unificamos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu y todo lo llevamos delante de la presencia de Dios. Los números son 56, 59, 11 07 14 40, lo voy a repetir, 59 11 07 14 40, extensión 537. Ahí mis hermanitos van a estar atentos a sus llamadas y con una palabra para que vivifique su espíritu, vivifique su alma y cobre ánimo su cuerpo con la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a seguir continuando con lo que les comentábamos la semana pasada, que tuvimos un tiempo muy hermoso de bautismos, un tiempo muy especial. Sí, amén, claro. Que hubo fiesta en el cielo, hubo fiesta en la iglesia, nos gozamos juntamente con los hermanos que decidieron tomar esta nueva iniciativa, seguirse esforzando para cuidar la relación que tienen con Dios y que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Sí, amén. Hoy voy a compartir la cita bíblica de Efesios 4, 21 al 24, donde dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, con esta palabra que Dios nos dice, creado primero según, un vestido creado primero según, no el pastor, no a lo mejor tu mamá, no a lo mejor nuestros pensamientos o lo que yo crea, sino creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad, es decir, en buenas obras, en querer alcanzar su gracia, en querer agradar a Dios, en esforzarnos en este camino. Pero dice, en verdad, si ya escuchaste, si ya oíste la palabra de la cual te han enseñado conforme a la verdad de Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de esas ropas que ya están sucias, despójate de esas ropas que ya no te quedan, que ya no están acorde a tu identidad como hijo de Dios. A cada uno de nosotros tenemos una vestimenta para cada ocasión. Entonces es un tiempo de vestirnos con ropas nuevas, de decirle a Dios, tú dame las vestiduras, unas blancas resplandecientes como la novia. Tú vísteme, tú ponme un anillo, tú ponme un pacto, tú pon en mí tu voluntad. Pero tú deja, amado hermano, despójate del viejo hombre que está viciado. Un vicio te lleva a la muerte. A veces nuestros pensamientos nos hunden a la muerte, nos hunden a la depresión, nos hunden y afectan nuestro entorno. Pueden afectar nuestro ministerio, pueden afectar nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestra escuela, nuestro propósito. Y ahí es cuando yo digo, Dios, quiero despojarme de este viejo hombre. Es necesario que el Espíritu Santo meta su mano, es necesario que el Espíritu Santo, el Dios Padre, intervenga en tu caminar para que te despojes de lo pasado, de lo que te ha estado cautivando, de lo que te ha estado encarcelando. Despójate de lo que está viciado, porque no sirve.
conforme a los deseos de este mundo engañosos que te llevan a la destrucción. Y renuevan y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Es tiempo de renovar nuestra mente, de darle la oportunidad de decirle a Dios, ¿sabes qué? Cambia mi corazón, los pensamientos de mi corazón y haz un corazón nuevo. Lo que puede cambiar Dios en nosotros es un corazón, pero lo que renueva en nosotros es un espíritu y lo renueva para que esté recto delante de Él. Y esta renovación es personal. Mi mamá puede orar por mí, un hermano puede orar por mí y está bien. Pero si yo no le digo a Dios, oye, Padre Celestial, cámbiame, yo me quiero despojar, Él no va a hacer nada en mí. La oración me va a ayudar, pero es necesario que cambie nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que haya para que le demos oportunidad a Dios de que intervenga su voluntad en mi voluntad. Amén. Y que se haga su voluntad conforme se hace en el cielo, se haga en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Es decir, llevar fruto de toda buena obra para con el Señor, para con nuestros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y pues como vieron, amados hermanos, los bautizos la semana pasada, el tiempo de la regeneración, renovación. Es una encomienda que el Señor Jesucristo nos manda, ¿verdad? Como seguidores de Cristo, como conocedores de Cristo. Fíjese que esta palabra, ¿verdad? Hermosa que es la regeneración, ¿verdad? Primero se tiene que dar esta palabra, regenerar, para después poder ser renovados. Pero fíjese que estas personas ahorita, ¿verdad? Que narraba hoy el pastor, ¿verdad? Y que, bueno, en la proclama profética del día 31, el obispo, ¿verdad? Nos narraba el año del Gedeón, ¿verdad? Ese personaje, y que, bueno, ahorita nuestro pastor, ¿verdad? Pues toma en esa obediencia, ¿verdad? A la autoridad, y pues nos empieza a introducir en este personaje hermoso. Amén. Y fíjese que el libro de Jueces, ¿verdad? Nos mostraban hoy, ¿verdad? Cómo es el llamamiento a este valiente, a este esforzado, para poder portar, ¿verdad? Decía ahorita la pastora, renovar, ser transformados, ¿verdad? Así como la palabra de Dios nos lo enseñaba, pero necesitamos tener ese llamamiento. Y es de lo que, bueno, pues yo voy a hablar un poquito. ¿Qué es el llamamiento? Porque Gedeón lo tuvo, ¿verdad? Muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y que después nuestro Señor Jesucristo también llamó, ¿verdad? Hizo ese llamamiento a esas 12 personas, discípulos, ¿verdad? Siendo instruidos ahorita por su enseñanza, y después los envió. Amén. Amén. Pero necesitaron primeramente ser regenerados, así como ahorita la pastora anunciaba. Y fíjese, para atender el llamado, todos, no sé, ¿verdad? Si alguien puede apoyarme, ¿verdad? ¿Qué entendemos por llamado? Y es algo, ¿verdad? Tenemos que entender que hoy nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra, también, no solamente hace 2000 años, no solamente Gedeón, sino hoy está llamando, ¿verdad? Todos tenemos un llamado, no solamente los que estemos aquí, sino todos los que conocemos a Jesús, ¿verdad? Tenemos ese llamado. Pero fíjese, ¿verdad? A ver, ¿puedo decir? El llamado es como una invitación que te hace Jesucristo Dios a seguir a Dios y a hacer la voluntad de Dios también, ¿no? Claro, eso es un llamado. Entonces, imagínense, pero ese llamado tiene que ser con responsabilidad, primeramente, ¿verdad? Entonces hay 4 cosas que yo tengo que tener antes para poder atender a esa invitación, a ese llamado que Jesús lo hizo. Y
siendo, ¿verdad? La palabra de Dios hoy nos enseñaban en Gedeón, ¿verdad? Una persona, un varón, nos enseñaban esforzado y valiente. Amén. Pero antes de poder atender a esa palabra, fíjese la importancia que es el poder oír. Hoy nos enseñaba el pastor, ¿verdad? ¿Cómo es que tú tienes que saber y pedirle al Espíritu Santo en medio de estos tiempos? Porque recuerda, y el libro de Jueces nos enseña, que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y te voy a decir, ¿verdad?, que es hacer lo malo delante de los ojos de Dios, como nos lo narra, y dice, ¿verdad?, que Israel tuvo idolatría. Amén. Se apartó de Dios, se apartó de los mandamientos, se apartó de los estatutos, ¿verdad?, que Dios dejó, y entonces eso le oprimió, eso lo esclavizó. Y recuerden que la idolatría, ¿verdad?, hoy en este tiempo es poner algo mayor que Dios. Eso es lo que hace, amar a veces más nuestro trabajo, amar más a mi esposo, amar más, no sé, el mundo, el dinero, yo no sé, ¿verdad?, a qué le podemos tener amor. Eso es idolatría. Pero al tener yo y no darle lugar que esos en el tiempo de Gedeón tenían los altares, los Baales, ¿verdad?, tenían muchos altares. Entonces, ¿verdad?, es lo que va a venir a oprimir un pueblo, es lo que va a venir a esclavizar. Y hoy, querido Radio Escucha, ¿verdad?, ¿de qué hemos sido esclavos? Mucha gente hay en droga, en alcohol, ¿verdad? No solamente en eso, sino en tristeza, en melancolía, no sé a qué estamos oprimidos. ¿Y por qué estoy esclavizado? Porque la esclavitud te va a traer algo y es la falta de la libertad, ¿verdad? De poder conocer a Dios, de poder atender este llamado. Entonces la importancia, ¿verdad? Una persona que atiende al llamado para ser regenerado necesita primero oír la voz. Amén. Amén. Atender. Número 2, el ser entendido. Saber quién le estaba llamando a Gedeón. Amén. Y en el libro de Jueces él se presenta. Yo soy Jehová. Yo soy el que voy a estar contigo. Entonces, ¿verdad? Alguien que oye puede entender quién es y la importancia que Jesús después nos mostró con 12 personas. Ellos sabían quién era. Imagínense que Nicodemo, ¿verdad?, un maestro, un fariseo, tocó, ¿verdad?, la puerta, llegó en la noche, dice la palabra de Dios en Juan 3, y dijo, Jesús, maestro, yo he visto que tú enseñas, yo he visto que tú ayudas, yo he visto que tú haces milagros, por eso es que yo vengo a ti. Entonces el saber, hoy querido Radio Escucha, que el que está aquí, el Espíritu Santo, hablando a través de su palabra, hoy te hace un llamado. ¿Por qué? Porque tienes que saber quién es el que hoy toca la puerta, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Y el yo saber, ¿verdad? El tener entendimiento, quién es el que me está llamando, en ese momento tengo que estar dispuesto. Amén. Amén. A ser transformado, a ser regenerado. Si yo no tengo la disposición de escuchar, de atender, de saber o de conocer, y mucho menos de oír, todo esto va a ser, ¿verdad?, que yo no pueda. Y toda mi bendición, todo este llamamiento, porque Dios nos llama, nos Amén. enseña, nos prepara y luego nos va a enviar, que fue lo que nos enseñó Jesucristo. Amén. Y requisito para poder tener oído, para poder ser entendido y estar dispuesto, algo que se va a contraponer hoy en este tiempo a que tú seas libre y te quiera mantener en el dolor, en la melancolía, en la tristeza, en la enfermedad, va a ser el enojo. Es algo que opera, porque fíjese que dice Romanos 12, no te conformes a este siglo. Ese espíritu de enojo, ¿verdad? Imagínense si alguien enojado va a atender, va a escuchar, va a estar dispuesto.
Entonces es algo, ¿verdad? Que todo aquel, en este caso, ¿verdad? Para que la Biblia hable de un valiente, de un esforzado, necesitamos, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que primero nos muestre que el enojo es un pecado. Ofendes al Espíritu Santo. Y eso en mi vida, ¿verdad? Como un generador, pues me va a llevar a la esclavitud. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo no voy a estar dispuesto nunca a escuchar, a leer, a conocer. Tampoco voy a entender nada. No sé qué me están diciendo en esta hora. No sé por qué hablan eso. Pero la importancia, ¿verdad? Que hoy en este tiempo la iglesia y tú, querido Radio Escucha, ¿verdad? Que nos estás escuchando. Este tiempo es para oír la voz de Dios. Amén. Y el que te regenere, ¿verdad? Es la importancia. Y dice, así con eso concluyo, ¿verdad? Y dice aquí que, queridos hermanos, hoy os ruego la misericordia de Dios, que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Amén. ¿Qué me va a dar la regeneración? Primeramente dice aquí que nuestro cuerpo vivo sea santo, Amén. sea agradable. Amén. Conforme al corazón de Dios. Y cuando Dios ve a alguien que quiere transformarse, solamente el Espíritu y la palabra tiene el poder para regenerar todos mis pensamientos. Ahorita decía la pastora, ¿verdad? Toda mi manera de pensar, mi manera de hablar. Ahora somos ya más seres espirituales, ¿verdad? Entendemos más y Él es cuando puede ahora sí usar nuestra vida. Amén. Estar alerta en todas las situaciones, ¿no? Claro. Porque sí, la palabra Gedeón, el nombre de Gedeón significa destructor, guerrero, el que humilla, amén, cortador o derribador. Amén. Y Gedeón tenía que pelear contra los madianitas. Claro. ¿Y qué significa madianitas? Significa pleito, rencilla, imagínate, contienda, pelea o competencia. Es amén, decir, estar alerta a lo que está a nuestro alrededor y ser, como decía nuestra hermana, ¿no? En Romanos, tener un cuerpo, una vida en sacrificio claro, vivo, recto, santo, delante de Dios. Entonces, destruir todo lo que viene a derribarnos a nosotros, para nosotros cortarlo y derribarlo, como ese Gedeón. Amén. ¿Por qué habla de un hombre valiente? Esta palabra regeneración. Porque ciertamente hoy en día vamos a necesitar esa valentía, ese espíritu sí, que Dios, no tan solo Él nos hace un llamamiento, como se lo hizo a Gedeón, ¿verdad? Y a muchos personajes de la palabra de Dios, amén, porque todos ciertamente tenemos ese llamamiento. Pero algo que este hombre, ahorita lo que decía mi hermana Mari, algo que este hombre tenía y que Dios miraba en él era que él era un hombre valiente. Y también vemos en la palabra de Dios que dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Él ha puesto en nosotros ese espíritu de poder, ¿verdad? Amén. Ese espíritu valiente. Amén. Porque ciertamente esta regeneración, esta renovación se va a dar a través de lo que nosotros tenemos que desechar, lo que ahorita decía mi hermana Mari. En nuestro pensamiento, a veces esas cosas pasadas, sí, claro, ¿verdad? Es la que no nos dejan avanzar a esta renovación. Quiere decir hacer algo nuevo, porque Jesús siempre quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Sí, claro. Amén. Él quiere que nos despojemos de todas esas cosas pasadas. Tal vez, como dices tú ahorita, podemos tener, y el pastor nos hablaba el día miércoles, de los altares, ¿verdad? Que sí, tenían el pueblo de Israel, altares de idolatría. Pero hoy en día podemos tener un altar de dolor, un altar de sufrimiento, un altar como decías, amar ahorita otras cosas, incluso a mí mismo, ¿no? Amarme más a mí mismo. Sí. Amar esa amargura, porque a veces nos acostumbramos a esa amargura. Y hoy en día Dios coloca ese espíritu de Gedeón en nosotros, ese espíritu valiente, porque se necesita una valentía para poder decir hasta aquí.
Sí, amén. Poder decirle, decía mi hermana Mari, pueden orar, puedes estar dentro de una casa espiritual, puedes estar, como decía el pastor, yendo cada domingo a la iglesia, pero si hoy tú no tienes esa determinación, esa valentía de poder decir hasta aquí y derribar ese altar, renovarnos en nuestros pensamientos mediante la palabra de Dios. Claro. Sí, amén. Que es la que va a hacer ese cambio, esa metanoia, esa transformación de todo lo viejo, de todo lo pasado, de esas vestiduras viles, esas vestiduras que podemos ponerlas o semejarlas al dolor, ¿verdad? Podemos estar vestidos de dolor, claro. Y que hoy en día necesitamos conocer como este hombre y atender ese llamamiento, pero entender en qué estamos, en qué está nuestro corazón, en qué está nuestra alma, porque se crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renuévalo hoy, un corazón limpio, un corazón recto delante de tus ojos, Señor. Pero ese es el clamor que hoy en día tenemos que tener a Dios. Hoy, Señor, he entendido, ¿verdad? Para atender, primero tengo que entender. Claro. ¿Qué es dónde estoy parado? ¿Qué es dónde está mi vida hoy en día? Él fue preparado a un llamamiento. Él fue preparado en esa valentía. Porque Dios miraba y nos ve así porque Él no lo ha puesto. Esa esclavitud que el pecado nos hace esclavos, nos hace sordos, nos hace ciegos. Y lo primero es que tenemos que entender dónde estamos para poder clamar al Señor, para poder atender que el Señor quiere una libertad, que Jesús ha venido a dar a este mundo su vida por la libertad, porque Él no nos ha llamado, dice su palabra, a esa esclavitud, o sea, a que yo ahorita mi circunstancia me mantenga esclavo, me quite mi voluntad, y yo solamente sea esclavo del dolor, de la preocupación, de la angustia de este mundo tan cruel, sino que el Señor nos ha llamado a esa libertad, siempre y cuando tengamos la valentía de poder determinarnos que hoy el Señor haga algo por nosotros. Amén. Esa es la renovación en el que el Espíritu Santo hoy venga a hacer algo nuevo. Amén. 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 Muy, muy importante todo lo que mencionamos. Es un tema que tenemos que estarlo llevando por obra todos los días, todo el tiempo. Pero antes de continuar, quisiera recordar el teléfono, ¿verdad? Claro, por si tienen alguna petición, alguna cosa que nos quieran compartir, nosotros con mucho gusto estamos al pendiente para atender y orar sus llamadas, ¿verdad? También les recordamos que el pastor está en los teléfonos, si quieren también comunicarse con él, saludarlo, bendecirlo, él está muy feliz de hacerlo, ¿ven? El teléfono es 5911-07-1440, extensión 537. Y le recordamos las redes sociales, que es Casa de Oración, Yo Soy el Buen Pastor Oficial, en Facebook, Instagram y YouTube, ¿vale? Por ahí también nos sintonizamos todos los días ahorita. Vamos a tener cultos, ¿verdad? Ya vamos a estar activos toda la semana. Si ustedes gustan acompañarnos, escribirnos un mensajito, invitarnos a su casa, invitarnos a sus hogares, con mucho gusto los pastores. Amén. Estamos llevando y este tiempo va a ser de estar hablando precisamente de la regeneración. Justo, todo esto Dios lo ha puesto en el corazón de los pastores para que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares y justamente se cumple esta palabra de la regeneración y la renovación en nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con todo lo que nos rodea. Amén. Y retomando lo que hablaban mis hermanas, que es de suma importancia, Dios me permitía ver unos puntos en los cuales te va encaminando la regeneración. Amén. En primera de Juan 2:29, en ese versículo, nos habla de que la regeneración nos va a hacer vivir una vida llena de justicia y de amor. Amén. Cuando en ti hay regeneración, el discernimiento de tu espíritu empieza a dar fruto. Amén. ¿Qué es justo en tu vida? Supongamos, en tu negocio, ¿no? Que es cosa que todos tenemos, gracias a Dios, y Dios nos bendice a través de ello. Amén. Si nosotros no hay justicia de Dios en nuestro corazón, empezamos a obrar mal, empezamos a robar en la báscula. Sí, te pasan muchas circunstancias en las que tú puedes hacer las cosas de maldad, es a lo que decíamos,
pero en ese momento la regeneración que hay en ti decides hacer el cambio. Exactamente. Y el amor de Cristo, ¿verdad? Se empieza a reflejar en nosotros, en nuestra familia. Es por eso cuando muchas veces, no sé si les ha pasado, hermanos, que personas que tú conocías que eran tal vez de lo peor y que tú decías, yo no doy ni un peso por tal persona, cuando llega a los caminos de Dios y en Él existe esa regeneración y renovación, Amén. Tú dices, ¿qué le pasó a esa persona? No, es totalmente diferente a lo que yo conocí, pero es por el amor que se refleja en Cristo, porque las cosas que tú empiezas a hacer por cambios es por amor a Dios. Amén. Sí, claro. La segunda cosa está en igual Primera de Juan, pero es en 3:9. Ahí nos habla que la regeneración nos va a capacitar para vencer al mundo, al pecado y a Satanás. ¿Ven? ¿Qué es lo que mencionaba la pastora? La regeneración nos va a ayudar ese discernimiento, lo que hablamos, de quitar tu vida de ese pecado, de desarraigarlo por completo y en ese momento tú tomar la decisión de tu corazón, porque cuando tú haces algo de tu corazón por amor a Dios, es mucho más fácil a que te lo, como comenzó a decir la pastora, que te digan por tus padres, por los pastores, no. Si es por ti, bajo tu voluntad y el amor de Cristo, todo se vuelve más fácil y más sencillo. Entonces, cuando en ti está la regeneración, dice, esta palabra es muy importante, te va a capacitar. Es una capacitación. Es cuando te enseñan, cuando te preparan para lo que tú vas a hacer en algún lugar, ¿no? Supongamos en una empresa, en un trabajo, antes de que tú puedas llegar y hacer y deshacer, hay una capacitación. Entonces, eso es lo que hace la regeneración en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando llegue el pecado, llegue el mundo, que muchas veces son tentaciones, es todo, nosotros sepamos cómo accionar ante esas situaciones. Amén. Amén. Y el último está en Primera de Pedro 1:3-4. La regeneración nos va a introducir a una esperanza viva, que es la esperanza de Dios, la herencia que tenemos en Jesucristo. Sí, entonces, cuando en ti hay regeneración, tú ya no estás viendo lo que dejas, lo que, voy a extrañar, no sé, cosas viejas, robar, voy a extrañar odiar, voy a extrañar decir groserías, ¿no? Que muchas veces sigue pasando o estamos en el proceso. Sí, hay que cambiar. Pero ya no extrañas eso porque tú ya ves la vida gloriosa que Dios tiene para ti, la herencia, ¿verdad? Que es su palabra, que es estar en su presencia, que es vivir en paz, porque también tengo otro texto que dice, la regeneración es el primero que decía, nos hace vivir una vida de justicia y amor. Cuando tú estás en la regeneración, tu vida está en paz, tu vida está tranquila, en amor, todo lo agradeces, todo lo disfrutas. Entonces es tan necesaria la regeneración y la renovación. Y hay que entender que esta regeneración, Dios comienza en el interior, en nuestro corazón. Y cuando empiezan esos cambios, ¿verdad? A conocerlos, pues se va a ver en nuestro físico. Porque la enfermedad en la esclavitud, alguien pues está mal, está demacrado, está ojeroso, está, no sé, ¿verdad? Débil. Sí. Y primero, ¿verdad? No, a veces nosotros queremos al revés. Primero que no se me caiga el pelo, que no me arrugue, que esté bien. Pero Dios opera de adentro hacia afuera. Y esa capacitación es dentro de la palabra de Dios. Sí, amén. Claro. Precisamente en estos temas, en estas enseñanzas, en la casa de Dios, ahí es donde nos van a capacitar para que se dé ese cambio, ese cambio de vida. Y hace un tiempo Dios me dio la oportunidad y el privilegio de predicar en la casa de oración. Amén. Y yo les ponía un ejemplo sobre la regeneración natural en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo tenemos unas células que son las hormonas del crecimiento, que estas se dan durante la infancia y hasta los 11 años, más o menos. Estas hormonas, pues obviamente, por eso es que los niños suelen dormir demasiado, porque se dan en lo que tú estás dormido. Entonces, en ese momento, tu cuerpo empieza a crecer y desarrollarse. Amén. Después de la edad, cuando entras a la pubertad, esas hormonas dejan de hacer la función del crecimiento, porque pues ya haciendo qué tamaño estaríamos, ¿verdad? Pero ahora cambia su función y hace una regeneración en nuestro cuerpo. Amén. Por eso es cuando te cortas y así, al otro día ya gracias a Dios tu piel, todo lo que Dios ha puesto en nuestro organismo
gracias a Dios, hace su función y regeneran esa parte. Por eso nuestro ser y nuestro cuerpo tiene esa capacidad de ser regenerado. También tenemos un órgano en el cuerpo, no sé si sepan, que tiene la capacidad de regenerarse solito. Le puedes cortar la mitad y él solito vuelve al hígado a hacerlo. Entonces, si nuestro cuerpo por obediencia a Dios lo hace, pues creo que a nosotros nos corresponde. Porque ya nos claro. dotó. Amén. Esa palabra. Él no nos va a pedir nada que él antes no nos haya preparado y dotado. Sí, la regeneración es una vez y para siempre, Amén. pero la renovación nos corresponde a nosotros. Claro. Es continuo. Y quiero, ¿quieren No, ya. agregar algo más? Todo muy interesante. Amén. Dios me da una palabra en Romanos 8:30 dice, Dios nos da regalos, porque hablaba del llamamiento. Amén. Dios nos da regalos. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Amén. Y otro texto consigo, a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte de su gloria, parte de su Amén. espíritu, como decía nuestra hermana Dulce, un espíritu de amor, de autoridad y dominio propio. Te da Amén. parte de su gloria, parte de su esencia, de tu Padre, de nuestro Padre. Y bueno, esta es un tema muy, muy hermoso que vamos a seguir es todavía. hermoso el llamado. De Amén, verdad, amén, sí. dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿verdad? Los que nos están escuchando abre, Quiere Él va a abrir entrar, a esta Él va a entrar renovación. y va a hacer todo lo hermoso. Porque Que Él no se expone olvida. la palabra de Dios, cosas de bien, siempre para bien. Si tú atiendes hoy a la palabra de Algo Dios. nuevo en nosotros. Sí, amén. Así es. Bueno, síguenos sintonizando. Ya nos vamos a Los despedir. amamos. Muchísimas Se gracias. nos acabó el Gracias, tiempo. hermanas. Nos vemos la próxima semana. Amén, Nos vemos aquí. amén. Y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les Amén, conceda la amén. paz. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga, Bendiciones. hermano.